Jessica Mitford era la segunda más joven de las 6 hermanas Mitford. Desde la adolescencia, se definió a sí misma como un espíritu rebelde. Como reacción a la afinidad de su familia con el fascismo, se fue a luchar por la causa comunista en la Guerra Civil Española. Después de esto, se mudó a Estados Unidos, donde se consolidó como una de las grandes periodistas de investigación del siglo XX. Acompáñame mientras exploramos su historia. Jessica Lucy Freeman Mitford, quien sería conocida como Decca por aquellos que la conocieron desde sus primeros años. Nació el 11 de septiembre de 1917 en Astor Manor, en Oxfordshire. El padre de Jessica era David Bertram Ogilvy Freeman Mitford, segundo barón Rhysdale, mientras que su madre era Sidney Bowles, quien provenía de una destacada familia política y empresarial que había fundado revistas notables. En consecuencia, Jessica provenía de una familia vinculada a la escritura y al mundo editorial, antecedentes que impactarían profundamente en su vida. Además, Jessica llegó a una familia numerosa. Tenía 4 hermanas mayores, Nancy, Pamela, Diana y Unity, y un hermano llamado Tom, mientras que una hermana más, Deborah, llegó en 1920. Jessica y sus hermanos tuvieron una crianza algo disfuncional. Sus padres eran excéntricos que en su mayoría los educaron en casa, aunque para cuando nació Jessica, esta idea se había flexibilizado un poco y Jessica tuvo algo de educación formal limitada, aunque gran parte de sus lecturas y de sus ideas políticas las desarrolló por su cuenta. Para principios de los años 30, cuando Jessica entró en su adolescencia, la familia Mitford se estaba volviendo cada vez más dividida políticamente. Las hermanas Mitford del medio, Diana y Unity, y el único hermano, Tom, eran defensores del fascismo. Además, cuando Diana comenzó una relación con Oswald Mosley, el líder de la Unión Británica de Fascistas en 1932, los lazos de la familia con el movimiento fascista británico se hicieron muy concretos. De hecho, a partir de 1933, Diana y Unity pasaban cada vez más tiempo en Alemania, asistiendo a reuniones nazis y relacionándose con Hitler y los demás líderes del partido nazi. Esto se manifestó en casa, en Oxfordshire, donde Jessica y Unity, quienes tenían edades similares, se volvieron antagónicas entre sí, ya que Jessica favorecía cada vez más el socialismo y el comunismo, el enemigo ideológico del fascismo. Como resultado, era conocida como la oveja roja de la familia. En la primavera de 1937, Jessica, con apenas 19 años de edad, Jessica apareció en los titulares nacionales en Gran Bretaña. Poco antes de esto, ella había conocido y rápidamente se había enamorado de Esmond Romilly, un socialista británico, antifascista y sobrino político de Winston Churchill, el futuro primer ministro de Gran Bretaña y líder en tiempos de guerra. Mitford y Romilly estaban siendo mencionados en los periódicos esa primavera, porque se habían fugado de Gran Bretaña y se dirigieron a España para apoyar al movimiento comunista y republicano allí, en la guerra civil contra los nacionalistas, quienes eventualmente quedarían bajo el mando absoluto del general Francisco Franco. Jessica y Esmond llegaron a España más tarde esa primavera, donde permanecieron a pesar del envío de un buque de guerra británico a la región para intentar traer de regreso a esta hija de un aristócrata británico y a este sobrino político de una de las figuras políticas más importantes de la nación. Sin embargo, una vez que sus visas españolas fueron amenazadas con ser revocadas, aceptaron regresar a Francia cruzando la frontera. Allí se casaron en una ceremonia civil en Bayona, el 18 de mayo de 1937. La joven pareja permaneció en Francia durante algún tiempo con la esperanza de regresar a España para informar sobre la guerra, pero finalmente tuvieron que abandonar este objetivo. Por lo tanto, regresaron a Londres, donde Esmond trabajó en unas memorias tituladas Boadilla, un relato de su tiempo con la brigada inglesa, luchando junto a los comunistas en España en 1936, antes de que Jessica se uniera a él en sus viajes. Allí vivieron en el East End, en un departamento que un amigo de Esmond les había proporcionado. Trágicamente, una hija llamada Jessica, como su madre, que nació en diciembre de 1937, murió en mayo siguiente a causa de un brote de sarampión en la capital británica. Jessica y Esmond no permanecieron mucho tiempo en Inglaterra después de regresar allí. En febrero de 1939, emigraron a los Estados Unidos, donde vivieron una vida itinerante y casi sin dinero,
a pesar de sus orígenes acomodados. Finalmente se establecieron en Greenwich Village, en Nueva York, que ya estaba desarrollando su reputación como el corazón bohemio del Bajo Manhattan. Allí, Jessica encontró trabajo brevemente en una casa de moda, mientras que Esmond intentaba encontrar trabajo como periodista. Este breve periodo se vio interrumpido cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en Europa, en septiembre de 1939, ya que los fascistas que Jessica siempre había deplorado, entraron en guerra con su país natal. Esmond se dirigió de inmediato a Canadá para enlistarse en la Real Fuerza Aérea Canadiense. Jessica pasó los primeros años de la guerra viviendo con Virginia y Clifford Durr, dos activistas por los derechos civiles que vivían en Washington, D.C. Allí, Decca dio a luz a una hija a la que llamó Constanza en febrero de 1941. Lamentablemente, el padre de Constanza estaría muerto antes de su primer cumpleaños. Esmond desapareció en combate mientras volaba en una incursión aérea contra la ciudad de Hamburgo, en Alemania, el 30 de noviembre de 1941. Se supone que su avión se perdió sobre el Mar del Norte. Tenía apenas 23 años en ese momento. Jessica respondió a la desaparición de su esposo, enterrándose en el trabajo. Ofreciendo su tiempo como voluntaria en numerosas organizaciones en Estados Unidos, ya que el país se vio envuelto en el conflicto solo una semana después de la muerte de Romilly, tras el ataque japonés a Pearl Harbor. Durante el transcurso de esto, conoció a Robert Roy Huff, un graduado de Derecho de Harvard, que se involucró en el movimiento por los derechos civiles, junto con ella incluso antes de que terminara la guerra. El movimiento estaba cobrando fuerza en ese momento, ya que los líderes de derechos civiles argumentaban que los afroamericanos necesitaban tener igualdad de derechos en Estados Unidos cuando comenzaran a regresar a casa desde Europa y el Pacífico después de la guerra, después de haber luchado por su país. Jessica y Troy Huff se casaron en 1943 y ella se convirtió en ciudadana estadounidense al año siguiente. Tuvieron dos hijos poco después. Nicolás nació en 1944 y Benjamín nació en 1947. Lamentablemente, Nicolás murió cuando aún era un niño en 1955, después de ser atropellado por un autobús. Para ese entonces, sus padres estaban muy involucrados en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y también se habían unido al Partido Comunista de los Estados Unidos, una afiliación política que se volvió extremadamente peligrosa durante las cacerías de brujas anticomunistas del senador Joseph McCarthy en la década de los 50. Como madre, Jessica claramente dejaba mucho que desear. Entrevistados en 2006, sus hijos, Constanza de su matrimonio con Romilly y Benjamín, hijo de Jessica y Troy Huff, afirmaron que no era una madre negligente, pero su trabajo siempre fue una prioridad sobre la maternidad. Tenía poco tiempo para las complejidades de criar hijos y no era precisamente una ama de casa. Rara vez hacía tareas del hogar o cocinaba. Sus hijos la llamaban Decca en vez de mamá, mientras que Benjamín afirmaba que en gran parte había sido criado por su media hermana mayor en vez de por su madre. Aunque su estilo de crianza no era perfecto, Jessica prosperó como escritora en el periodo de posguerra. Contribuyó a numerosas publicaciones en la década de los 50, antes de publicar su primer libro en 1960, unas memorias aclamadas tituladas Ons and Rebels. Este relato autobiográfico de su crianza presentaba una imagen de ella protestando contra la creciente inclinación de su familia hacia el fascismo. En un pasaje memorable, ella describe a su hermana Unity tallando esvásticas en las ventanas de la mansión de Oxfordshire en los años 30, sobre las cuales Jessica posteriormente talló la hoz y el martillo soviéticos. Las memorias se convirtieron en un clásico y han sido ampliamente elogiadas desde entonces por figuras tan notables como Christopher Hitchens y J.K. Rowling. Los años 60 fueron un periodo notable en la historia de los Estados Unidos y en la vida de Jessica Mitford. Todo comenzó para ella con encuentros con el Ku Klux Klan, los Freedom Riders y Martin Luther King en 1961. En un viaje de investigación a Montgomery, Alabama, uno de los sitios más significativos en el movimiento de derechos civiles que sigue en marcha, Mitford y un amigo terminaron conociendo a un grupo de Freedom Riders, activistas por los derechos civiles que viajaban en autobuses entre pueblos y ciudades estadounidenses para generar apoyo para poner fin a la segregación entre estadounidenses negros y blancos en los estados del sur. Poco después, el grupo fue atacado por una rama del Ku Klux Klan. Después de lo cual, Mitford se dirigió a una reunión en la que King era el orador principal. El Klan nuevamente envió a un grupo para interrumpir la manifestación, lo que fue una impactante introducción al sur y su política para Mitford. Poco después, la atención de Mitford se desvió del sur de Estados Unidos hacia la industria funeraria en Estados Unidos. Ella comenzó a investigar los elementos más nefastos de una industria que pretendía estar dirigida a ayudar a las personas en duelo, pero que Mitford llegó a creer cada vez más que las estaba explotando.
El resultado, en 1963, fue un nuevo libro titulado The American Way of Death. En este, Mitford argumentó que los directores de funerarias en todo Estados Unidos estaban explotando el conmoción y el dolor experimentados por los dolientes para convencer a las familias y seres queridos de los fallecidos de pagar por una serie de servicios que realmente no necesitaban. Esto iba desde servicios funerarios lujosos y ataúdes ornamentados hasta la provisión de consejeros de duelo. Un aspecto particularmente llamativo de esto fue su descripción de las prácticas mortuorias, que se consideraron tan gráficas según los estándares de los años 60, que Jessica inicialmente tuvo dificultades para encontrar una editorial. También describió en detalle la manera en que a las familias en duelo se les vendía ropa de diseñador para vestir a los difuntos, y cómo se agregaban a las cuentas desde cosméticos y arreglos costosos hasta blanqueamiento dental. La investigación de Mitford fue meticulosa, basada en los registros que consultó de funerarias y oficinas de registros estatales en varias partes del país. El libro posteriormente se convirtió en un éxito de ventas y llevó a una audiencia en el Congreso en Washington, D.C. para deliberar si la industria funeraria necesitaba ser regulada de manera más estricta en todo el país. Con la publicación de Unseen Rebels y La muerte al estilo americano, Jessica se convirtió en una figura literaria bien establecida y comentarista social en Estados Unidos. En consecuencia, se convirtió en una escritora habitual de artículos para numerosas publicaciones como The Atlantic Monthly y Vanity Fair. Muchas de sus piezas continuaron criticando a las corporaciones estadounidenses y sus prácticas, y Decca se hizo conocida como una de las principales periodistas de investigación de su época. Otros trabajos periodísticos se centraron en la guerra de Vietnam, el reclutamiento y el sistema penitenciario, que en ese momento ya se estaba expandiendo para convertirse en el complejo industrial penitenciario de finales del siglo XX y principios del siglo XXI en Estados Unidos. Este último reportaje se publicó como un libro en 1973, titulado Castigo amable e inusual, el negocio de las prisiones. También publicó muchos otros libros a lo largo de los años, incluyendo El juicio del Dr. Spock, La creación de un periodista de investigación y La manera estadounidense de dar a luz, entre otros. Decca también enseñó en varias instituciones desde finales de los años 60 en adelante, notablemente en la Universidad Estatal de San José, no muy lejos de San Francisco, donde había vivido con sus dos hijos sobrevivientes y su segundo esposo la mayor parte del tiempo, desde mediados de los años 40. Este último puesto se convirtió en una causa célebre en 1973, cuando Mitford se negó a aceptar la exigencia de que todo el personal jurara lealtad a la Constitución de los Estados Unidos, lo cual, combinado con su conocida postura como comunista prominente durante la década de los 50, llevó a protestas en el campus, tanto a favor como en contra de su permanencia como profesora allí. En 1977, ella publicó un segundo libro de memorias llamado A Fine Final Conflict, que trataba en gran parte sobre sus experiencias como miembro del movimiento comunista estadounidense en los años 40 y 50, un movimiento del que se había apartado y al que criticaba en muchos aspectos, aunque también Decca también tenía un lado más ligero. En los años 70, grabó algunos álbumes de música, mientras que sus apariciones en televisión en los años 80 mostraron un lado desenfadado e ingenioso de su personalidad, a pesar de la seriedad de los temas que había tratado en su trabajo a lo largo de las décadas. En los años 90, ella enfermó de cáncer de pulmón y finalmente murió a causa de la enfermedad en el verano de 1996, a la edad de 78 años. Sus deseos, de acuerdo con sus críticas a la industria funeraria a lo largo de los años, eran tener una ceremonia económica. Cuando se eliminaron los costos de la cremación de la ecuación, costó solo $58. Sus cenizas fueron esparcidas en el mar. Se llevó a cabo un servicio conmemorativo en San Francisco, donde oradores famosos elogiaron su mordaz sentido del humor y su inconformismo de toda la vida. En el momento de su muerte, el San Francisco Chronicle escribió: en esta extrañamente insípida era de diversidad, era una rara avis, una criatura exótica que se levantaba cada mañana para convertirse en el sol alrededor del cual giraban miles de vidas. Le sobreviven su esposo, Robert Troy Huff, quien falleció 5 años después, y sus hijos Constanza Romilly y Benjamin Troy Huff. Ambos siguen vivos hasta la realización de este video y tienen 82 y 75 años, respectivamente. Muchas gracias a todos por ver este video sobre Jessica Mitford. Espero que lo hayan encontrado interesante. Díganme qué piensan sobre lo que he hecho abajo en los comentarios. Y si tienen alguna otra sugerencia, también asegúrense de dejarla en los comentarios. Esta fue la penúltima hermana Mitford. Pronto tendré el último video sobre Deborah Mitford, y si quieren ver otros videos sobre las hermanas Mitford, todos están en el canal. De todos modos, espero que estén suscritos y tengan las notificaciones activadas para recibir todos mis videos en cuanto los suba. De todos modos, eso es todo de mi parte. Así que los veré a todos en el próximo episodio de Forgotten Life. Gracias.